Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Fernanda Heredia Orozco. Represento a la Universidad Estatal de Bolívar. Estoy estudiando la carrera de Educación Básica. Voy en el ciclo 2, paralelo A. Les voy a hablar sobre la pedagogía. La pedagogía como ciencia, arte, saber o disciplina para todos, están de acuerdo en que se encarga la educación, o también puede decidirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que regulan los aprendizajes en el proceso educativo. Como puntualiza Lemos 1969, la pedagogía es una disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. Por tanto, para este autor es claro que la pedagogía es ciencia en cuanto tiene un objeto de estudio propio, hace uso de métodos generales y el resultado de sus estudios y de sus hallazgos forma un sistema de conocimientos regulado por ciertas leyes. También nos dice, fundamentar científicamente su teoría, afirmaremos que según Petrus 1997, en su objeto material es la educación y su objeto formal lo construye el conocimiento del fenómeno educativo. Como otros autores, Ortega y Gasset ven la pedagogía como una corriente filosófica. Con estos antecedentes podemos afirmar que la pedagogía es una ciencia. La ciencia no se circunscribe a las ciencias naturales o a las exactas, sino que es un sistema integral que incluye el estudio de la naturaleza y de la sociedad. La filosofía y las ciencias naturales, el método, las teorías, la investigación técnicas y las aplicadas. Hernández 2003 expone que en el campo de las ciencias sociales el sujeto y el objeto de la investigación coinciden y el investigador forma parte del mundo que estudia. De manera que no podemos alcanzar la objetividad que se pretende en la ciencia, ni aún en las ciencias naturales. De acuerdo con Sarromona y Márquez citados en Mesa 2002, se ha planteado las siguientes. Un primer grupo que considera la pedagogía como única ciencia de la educación, donde las demás ciencias relacionadas con la educación serían simples ramas de aquella y por tanto son denominadas ciencias pedagógicas. Extremo estarían quienes otorgan la calificativa de ciencias de la educación a toda ciencia relacionada con la educación directa o indirectamente, aunque no la tengan como objeto específico de estudio. También nos dice, Mesa 2002 considera que la pedagogía tiene claramente rango de ciencia, principalmente a partir de la emergencia del enfoque crítico por el cual se constituye en una ciencia en la que importa la subjetividad del ser humano, en la que se toma en cuenta el contexto cultural y las formas de interrelación de las personas, en el que reconoce que el concepto de verdad tiene relación con la visión del mundo de cada persona. Bedoya 2002 también considera que la pedagogía como ciencia social donde se entrecruzan el acontecer histórico y lo social. La pedagogía desde un punto de vista es considerada como la principal ciencia de la educación, que se nutre de las llamadas ciencias auxiliares de la pedagogía, pues la educación es un proceso complejo con numerosas facetas. Entre otras podemos mencionar las que se observan en la siguiente. Bedoya 2002 nos aclara que la pedagogía debe dar una orientación teórica, epistemológica y científica a la práctica educativa, es decir, debe dar cuenta, cuestionar y explicar el fenómeno educativo en su totalidad. La clasificación de la pedagogía. La pedagogía ha evolucionado visualmente en algunas corrientes que la caracterizan como conductista. El profesor es el transmisor de contenidos. Las actividades giran en retorno a este en forma unilateral. Se priorizan la memoria y los aprendizajes mecánicos, dejando de lado la comprensión, la crítica y la reflexión.
También tenemos la pedagogía constructivista. Esta supone grupos relativamente pequeños, así como docentes altamente capacitados y la disponibilidad de recursos didácticos no tradicionales. La evolución es integral y la enseñanza es constructora de sentido desde el estudiante. La pedagogía crítica. Esta propone una transformación de las prácticas y de los valores educativos y aún más el cambio de las estructuras sociales. Esto no propone una investigación acerca de la educación, sino en para la educación, donde el docente debe renunciar en su papel autoritario dentro de la clase y participar la transformación de las prácticas y de los valores educativos en su aula a partir de un proceso educativo basado en interacciones entre iguales, donde se vincula el proyecto educativo con el ámbito de la comunidad. Normativa establece normas, reflexiona, teoriza y orienta el hecho educativo. Es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. Se divide en dos grandes ramas, como son la filosófica